Ahora quiero que vayan conmigo al pasaje que Ralph Bell nos leyó, el tercer capítulo de Segunda de Pedro. Ojalá tuviera la oportunidad de ir versículo a versículo en este capítulo, porque es uno de los más importantes capítulos en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Quiero hablarles del día de la venida de Cristo. Ese día lo llaman las Escrituras. Cuando despertaste esta mañana, te pregunto cuáles eran tus expectativas para hoy. Muchas personas piensan esto: va a ser un día común, nada inusual habrá hoy. Nada fuera de lo ordinario, no mucho que esperar, solo como cualquier día. Y podría ser el día de graduación o de aniversario o de promoción, o un día en el que te retires, o un día en el que comienzas tus vacaciones, o tal vez tu cumpleaños o el cumpleaños de un hijo. Pero hoy quiero hablar contigo sobre un día que es único en la historia del mundo. El día cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo volverá a la tierra. Y ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios dice que solo pasará una vez y vendrá como una devastación para los que no están preparados. Pero para los que esperan la venida de Jesucristo, va a ser un día de gran gozo. Y los cristianos antiguos del Nuevo Testamento continuamente comentaron y esperaron ese día, o el día, o los últimos días. Esas expresiones se usan en todo el Nuevo Testamento, los últimos días. Y vivimos, yo pienso, en los últimos días. ¿Qué clase de día esperamos? ¿Qué pasará ese día? Primero será el día de revelación. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y ustedes, los atribulados, reposen con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Él no vendrá montado en un asno la próxima vez. Vendrá con poderosos ángeles del cielo. Será personal el regreso y la venida de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Él apareció en persona a sus discípulos y a 500 de sus seguidores. Pero Jesús no se le apareció a Pilato. ¿Se han preguntado por qué? O a Herodes, o al sumo sacerdote, o a los que querían su crucifixión. Él no apareció a ellos, no se les apareció. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Lo van a ver ese día que está en el futuro. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, él viene en las nubes y todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Incluso las personas que lo traspasaron, incluso las personas que idearon su muerte van a verlo, y van a estar conmocionados. Las Escrituras dicen en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús, quien vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. Y estaban viendo cómo se iba al cielo, su ascensión. Y dice que desapareció en una nube, creo que fue una nube de ángeles, que vino a escoltarlo de vuelta al cielo, porque había ángeles que vinieron cuando él nació, lo escoltaron a la tierra. Y ahora iba a volver al cielo después de su resurrección, y ellos vinieron a escoltarlo de vuelta. ¿Sabes? Antes de que una gran obra de arte como una estatua o una pintura sea presentada al público, en general se mantiene escondida. Las personas tal vez sepan que la obra se está preparando, tal vez sepan su ubicación, pero no la ven. Y cuando el día de la presentación llega, la obra de arte se cubre con una tela hasta el momento de su revelación. Las personas vienen con gran anticipación y el evento en general es precedido por una ceremonia. Y cuando se quita lo que cubre, la obra de arte es revelada a la vista para que todos la vean. Ese día, las Escrituras dicen, será la revelación del que ha estado escondido. Hoy es el día en que Cristo está escondido, no está aquí en persona, en el sentido de su carne. No se ve. Lo aman sin haberle visto, dice Pedro en Primera de Pedro 1:8. Pero ese día Él será revelado. Verás, este es un día de fe. Venimos a Él por fe, pero luego estará a la vista. Vamos a verlo frente a frente. Y espero ese día cuando veré a Jesucristo y frente a frente, y pueda caer a sus pies y agradecerle por morir en la cruz por mí, y yo tenga perdón por mis pecados y vaya al cielo a pasar la eternidad con Él. En los países orientales, un hombre se presenta, en muchos países orientales presentan al hombre
El día de su boda con su esposa. La primera vez que él ve a la esposa es el día de la boda. Ella está escondida bajo un velo. Y ya imagino la expectación de esos jóvenes esperando a ver qué clase de mujer eligieron sus padres para él. Para ver a su esposa por primera vez. Amamos a Cristo, pero no lo hemos visto. Está escondido detrás de un velo. Anhelamos verlo en persona. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas lo veremos cara a cara, dicen las Escrituras. Lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día va a ser cuando Él venga? Como trueno en el cielo, como un rugido de trueno. Y luego en segunda, será un día de condenación. Para los creyentes será un día de éxtasis y gozo, emoción y gloria. Pero para los que no lo conocen, será un día de juicio. Dios ha puesto en nosotros un fuerte deseo de ver justicia ejecutada en el mundo. Celebramos cuando los buenos ganan y los malos pierden en televisión. Aplaudimos el sistema legal cuando aplica la justicia a una persona que hizo gran daño a otros. Aplaudimos el sistema legal cuando hace algo para llevar justicia social a nuestras comunidades. Y muchas personas se rehúsan a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra, pero va a hacerlo, y será bajo sus términos. A cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar el juicio. Dios es perfecto en amor y justicia. Dios es un Dios de amor. No te vayas y dejes que las personas piensen que Dios no es un Dios de amor. Lo que quiero que recuerdes más de toda esta cruzada es que Dios te ama. No importa quién seas, lo que eres, qué trasfondo étnico tengas, cuántos pecados hayas cometido, Dios te ama y no hay nada que puedas hacer. Dios va a continuar amándote hasta la tumba. Él te ama. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y va a llevar a las personas de todo el mundo a un lugar de juicio y traerá justicia al mundo. En segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna expulsión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa en eso. La traducción Revised Standard Version del versículo, una exclusión de la presencia de Dios. Verás lo que significa. Es que los que están perdidos, los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y podría ser un miembro de la iglesia y todo, pero dentro de ti no estás seguro de cómo estás ante Dios, y podrías estar perdido. Todos ustedes van a echar un vistazo a Cristo en su gloria. Van a ver toda la gloria y toda la emoción y el gozo del cielo por un momento, y se llevarán ese recuerdo a la eternidad, pero no podrán disfrutarlo. Van a ser excluidos de su presencia, dicen las Escrituras. Recuerdo cuando oí eso por primera vez de un erudito griego en la Universidad de Cambridge. Recuerdo el impacto que tuvo sobre mí cuando dijo lo que significaba ese pasaje. Y comencé a pensar en echar un vistazo a Jesús y toda su gloria y todo su poder. Y yo debía ser parte de eso en el cielo, y me lo perdí. Por mi propia lujuria, o mi avaricia, o mi orgullo, o mi ego. O porque no me rendí ante Cristo en la cruz. También va a ser un día de salvación. Un día de salvación. Ahí llegamos a la glorificación. Han oído de la salvación y la santificación. Eso se llama glorificación. ¿Quiénes son los objetos de salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En 2 de Tesalonicenses 1:7 dice descanso. Esto indica que muchas desigualdades van a ser niveladas. Habrá perfecta justicia. El pobre del mundo tendrá sus necesidades cubiertas y muchos de los ricos se volverán pobres. ¿Recuerdan el hombre rico y el pobre de los que Jesús habló? El pobre murió y fue al cielo con Jesús. Y el hombre rico, que no tenía tiempo para el pobre, murió y fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos, y el hombre rico clamó. Él vio a Abraham y clamó diciendo: ven a traerme un poco de agua, solo toca mi lengua con agua, y por favor ve a decirles a mis hermanos que no vengan a este lugar. Es terrible. Lo que sea el infierno es una separación de Dios.
El cielo se describe en los términos que indican. Lo importante no va a ser nuestro gozo. Voy a saltar de arriba a abajo si me dejan. Voy a aplaudir más que las personas de Albany. Voy a aplaudirle al Señor Jesucristo hasta que mis manos se caigan. Voy a arrodillarme hasta que mis rodillas estén llenas de sangre por eso. Y le daré la gloria y la alabanza y el honor, pero no va a ser lo importante. Lo importante es que Jesús va a ser tan revelado y hermoso y glorioso en y a través de nosotros, sus santos, que todo el universo se levantará y se maravillará de que Cristo hiciera tal cosa por su muerte y su resurrección, que tomara a pecadores como tú y yo, que nos oponemos a Dios, que rompemos las leyes, que lo desobedecemos a diario, y nos llevará y amoldará a lo que Él planea para el futuro, y a compartir con Él su reino y gobierno. Él va a ser tan revelado en su belleza y gloria en y a través de sus santos que todo el universo se detendrá sorprendido. Verás, un obrero es revelado por su trabajo. Sir Christopher Wren fue el diseñador de la Catedral de San Pablo en Londres. Y recuerdo cuando fuimos a Londres el año después de la guerra. Cliff Barrows y su esposa Billy y mi esposa y yo fuimos a Inglaterra y predicamos allá por 6 meses. Y toda la ciudad estaba casi en ruinas. Pero veías la Catedral de San Pablo de pie con toda su gloria. Había sufrido un poco de daño, pero no mucho. Sir Christopher Wren la diseñó. Dentro de la catedral hay una placa en su memoria. Y dice, si buscas el monumento de Sir Christopher Wren, aquí lo ves. Este es su monumento. El monumento del Señor Jesucristo, su obra en la tierra, en la cruz y su resurrección seremos tú y yo. Todos los que conocen a Cristo, el cuerpo de Cristo, somos su obra maestra. Cuando el universo mire a su iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti y en mí, van a pensar en Él. Todos nuestros pensamientos se centrarán en Él. El universo estará impresionado, no por nosotros, sino por Él, que logró esto. Cristo será el centro del cielo. Y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos con gozo en Él, dicen las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá es un secreto. Según un artículo reciente del New York Times del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos creó 6.800.000 mensajes y documentos clasificados. Son muchos secretos. Y claro, sabemos que esos secretos tienen fugas. Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie. A nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a la montaña y en privado le preguntaron: Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? O los sistemas como los conocemos, que están dominados por el mal. Y Jesús contestó: ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que Él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres el otro día en un editorial dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso. El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el este y el oeste han tentado a algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron.
en los cambios que hubo el año pasado y la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas, y muchas personas hoy enseñan que somos Dios, todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo, y puedes resolver todos los problemas de la vida. Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas, y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual. Y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero, en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Y ellos nos dicen qué valores morales existen en el momento presente. Y conozco a una de esas personas. Y lo conocemos desde hace mucho. Él antes tenía fuertes valores morales, pero con los años ha sucumbido hasta ahora. Cuando lo ves en televisión, ves que se ha resbalado muy lejos de donde solía estar. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos al final de los días. Un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500,000 personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India, y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción, cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de perversiones sexuales. ¿Sí? No voy a ir a eso esta noche, porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado, y así es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Aviva el fuego, eso pasa. Y nos inquirimos, ¿los valores morales desaparecieron completamente? Muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6,000 terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas cada año. En Armenia en 1988 fueron 25,000. En Irán hace unas semanas fueron 50,000. Los terremotos incrementan. En 2 de Pedro
dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente, deberían estarlo, porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo, habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió, y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios sacudirá los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen, prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás, ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado. Tomas la comunión tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos, porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento, otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas 2 noches, que más de 2,000 personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices, entrego mi corazón a Cristo. Quiero estar seguro. Quiero tener la seguridad de que estoy salvado y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás, ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento la llamó públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les habló, si vienes de arriba te tardarás un par de minutos. Comienza ahora. Dios te está hablando. Si estás con amigos o parientes te esperarán. Si vienes en autobús te esperarán. Hay mucho tiempo. Dios te está hablando. Ven, rápido. Cuando estés enfrente les diré unas palabras. Voy a orar con ustedes. Les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Solo levántate y ven, ahora, desde aquí y en todos lados. La palabra de Dios promete que podemos estar seguros de que un día estaremos en el cielo con Dios. No solo tener la esperanza o el deseo de ello. Hoy tú podrás estar seguro de tu hogar eterno. Toma un momento para comunicarte con nosotros a través de nuestra página web. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Y recuerda, Dios te ama.
Los que han estado viendo por televisión pueden ver que cientos de personas vienen aquí, en la Knickerbocker Arena, en Albany, Nueva York. Es maravilloso este cuadro. Y Ralph Bell, quien ha predicado noche tras noche antes de que yo viniera, ha visto a cientos de personas llegar a Cristo cuando él predicó también. Hay una gran hambre espiritual y un gran movimiento del Espíritu de Dios. Te pido que recibas a Cristo en tu corazón donde sea que estés. En tu casa, tal vez en un club o tal vez en un cuarto de hotel. Puedes decirle que sí a Cristo. Dios te bendiga y te ayude a tomar ese compromiso esta noche. Y asegúrate de ir a la iglesia el domingo. El día en que Jesucristo vuelva, ¿será uno de temor y conmoción o será de gran gozo para ti? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Estás seguro de que Dios te recibirá en el cielo por toda la eternidad? Dios te ama. Él quiere que estés seguro. Puedes estar seguro ahora mismo. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo, responder a tus preguntas y orar contigo. ¿Estás listo para hacerlo? Tal vez tengas una relación con Jesús, pero te has alejado. Ahora quiero que abran conmigo el libro de Esdras. El libro de Esdras. Esdras es un librito que se encuentra aproximadamente en un tercio de su Biblia. Es la página 536 en mi Biblia. No sé cuál será en su Biblia. Pero diríjase al libro de Esdras. Viene justo después de la segunda de Crónicas. Y la segunda de Crónicas viene justo después de la primera de Crónicas. Eso debería ayudarlo a encontrarlo. Comenzaremos en el verso 11. En el tercer capítulo. Quiero hablar esta noche sobre la brecha generacional. La brecha generacional para jóvenes y gente mayor. Y este es el pasaje. Y cantaban juntos, por supuesto alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia hacia Israel. Y todo el pueblo gritaba con gran júbilo cuando alababan al Señor, porque los cimientos de la casa del Señor estaban echados. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, que eran viejos y ancianos, que habían conocido la primer casa, el primer templo, cuando los cimientos de esta casa eran puestos delante de sus ojos, lloraron a gran voz, pero muchos otros gritaban de alegría, de modo que el pueblo no podía discernir el ruido del grito de alegría y el ruido del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba con gran gritar y el ruido se escuchó a lo lejos. En este pasaje se ve una brecha generacional mucho antes de que Jesucristo naciera, hace siglos, porque se encuentra en este pasaje, los ancianos están llorando y los jóvenes gritan con gran júbilo y entusiasmo. Lo que está pasando, Jerusalén había sido destruida, el templo había sido destruido. El templo era una de las 7 maravillas del mundo. Había sido construido por Salomón, pero había sido destruido. Y ahora, bajo esta burbuja, estaba siendo reconstruido. Se estaban poniendo los cimientos. Pero los ancianos que estaban allí de pie recuerdan el antiguo. Recordaron el templo esplendoroso. Recordaron el oro y la plata y los diamantes. Recordaron la gloria del templo de Salomón y luego lo que estaban viendo en este nuevo templo que estaban construyendo, y no podían creer lo que veían, porque no era tan bueno y no estaba tan lleno de esplendor como el templo antiguo. Y entonces lloraron por el templo, lloraron por el pasado y lo que nunca volverían a ver. Su memoria les devolvió el esplendor del templo. Pero ahora están construyendo algo que es inferior, algo que es menor. Pero los jóvenes nunca vieron el templo de Salomón, nunca recordaron el esplendor. Estaban llenos de alegría y entusiasmo por el nuevo templo, donde van a adorar a Dios y sería el centro de su fe.
¿Sabes? Elizabeth Jackson, cuyo esposo misionero fue asesinado en Bernay, escribió un pequeño tratado en el que analiza lo que los jóvenes quieren hoy. Los jóvenes siempre han estado inquietos y insatisfechos con las condiciones de parte de la sociedad. Es solo creer. ¿Qué es lo que los jóvenes realmente quieren de nosotros como una generación mayor? Les diré. Lo primero que quieren es ser amados. Jesús miró a un joven que vino a él para pedirle algunos consejos y algunas preguntas espirituales. Y la Escritura dice que Jesús lo miró y lo amó. Ellos necesitan amor. Usted ve que Dios le ha dado la capacidad a usted de amar y ser amado. Y sin amor la vida se desmorona. Esta es la razón por la que hay tantas canciones entre los jóvenes sobre el amor. Lo que el mundo necesita es amor, dulce amor. El amor hace que el mundo... Me encanta ser amado y ver el amor. Soy la generación anterior. Incluso cantaban tanto te amo. Y todo el amor es una cosa muy esplendorosa. Tantas canciones sobre el amor. Porque el amor es importante para todos. Uno de los libros populares en este momento es una historia de amor en los cines de todo el mundo, y dicen que si vas a ver es mejor que te lleves todos los pañuelos, porque llorarás. La piedra de amor, toda la Biblia es una historia de amor, es una historia de amor entre Dios y el hombre. Dios te ama. No puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Ahora tampoco puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios odia el pecado y Dios va a juzgar el pecado. Pero no puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Este libro está lleno de amor y gracia y misericordia y perdón. Y cuando miro a Jesús muriendo en la cruz, veo escrito en letras de neón que todo el mundo pueda ver: Dios es amor. Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo. Y la Biblia enseña: he aquí qué amor nos había dado el Padre. Y debemos amarnos unos a otros de la misma manera. Y esta Biblia enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y las esposas deben amar a sus esposos. Y los hijos deben amar a sus padres. Y los padres deben amar a sus hijos. Y si somos cristianos, ciertamente debemos amarnos entre sí. En segundo lugar, los jóvenes quieren ser reconocidos como personas. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo y le dijo que nadie te desprecie porque eres joven? Eres un individuo que quiere ser reconocido como individuo. Jesús tomó a un niño pequeño y le dijo: dejen a los niños, no les prohíban venir, porque así es el reino de los cielos. Los discípulos eran jóvenes, pero Jesús no los escogió por su reputación o su educación. Él los escogió a ellos por su individualidad y sus cualidades individuales. Tengo 5 hijos y cada uno de ellos es diferente. Es increíble que mi esposa y yo pudiéramos tener 5 hijos y sean tan diferentes. Los amamos a todos por igual y ellos nos aman, pero cada uno es diferente. Ninguno de ellos es superior al otro. Cada uno tiene sus propias aptitudes y sus propios dones. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ante sus ojos todos tienen el mismo valor, pero todos son diferentes. Y sabes que muchas veces los padres cometen el error de tratar de que sus hijos sean como ellos, para pensar y vestirse y ser como ellos. No se esfuerce demasiado para que su hijo sea como usted. Identidad, déjelos tomar su identidad, sus propias decisiones con respecto a Cristo. Influya en ellos. Sí, guíelos, sí, enséñeles. Sí, pero recuerde que son diferentes a usted. Tienen sus propias aptitudes, sus propios dones que pueden ser superiores a los suyos. Y cuando se trata de cosas espirituales, usted puede guiarlos y llevarlos a la iglesia todavía hasta cierto punto en sus vidas. Bueno, les diré que hubo muchos domingos que yo no quería ir a la iglesia, pero me dijeron que fuera y fui.
y me alegro de que me hayan dicho que fuera. Pero cuando llegué a cierta edad, y supongo que no te diré qué edad, pero era cierta edad, mis padres tomaron la sabia decisión de permitirme a mí elegir. Y llegará el momento en que tú debes elegir como adulto por Dios y Él te hará responsable. Y debes tomar tu propia decisión por Cristo. No puedes heredar tu fe. Oh, claro que puedes heredar el cristianismo, la religión, el conocimiento intelectual, la comprensión intelectual del cristianismo. Pero quiero decirte que debes tener un encuentro personal con Cristo. Debes tenerlo por tu propia cuenta y oro a Dios para que miles de ustedes lo encuentren esta noche. Y luego, en tercer lugar, encuentro que los jóvenes quieren ser que confíen en ellos. Y la Biblia dice que el padre no debe provocar a ira a su hijo. Y no hay nada más que provoque a un hijo a ira, es que su padre no confíe en él. Y cuando el padre tiene confianza en el hijo tendrá a su vez confianza en su padre. Oh, sí, por supuesto, debes aconsejar, debes guiar y incluso debes disciplinar. Pero necesitas confiar en ellos y en su privacidad. En su privacidad. ¿Sabías que tengo 2 hijos que nunca les he leído una carta y 3 hijas a las que nunca les espié una sola carta? Nunca, mi esposa y yo no lo hicimos a menos que nos lo pidieran. Nunca entré a sus cuartos a buscar qué había en su habitación. Necesitan confianza, privacidad. Y luego, en cuarto lugar, los jóvenes quieren ser aceptados. ¿Ves? Jesús entendió a los jóvenes, los amaba y los aceptaba. Les dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sabes que el milagro del evangelio no es que tú aceptes a Cristo? El milagro es que Él te acepta con tus pecados. Y cuando miras tu corazón y ves las cosas que hay, te deslizas a la inmoralidad, te deslizas a la codicia, a la lujuria. Es increíble que Jesús te ame con todo eso. Barry Longview describió: ¿quién me puede amar tan suficiente para morir por mí? ¿Sabes? Leí el otro día en el periódico de un padre en el oeste que tuvo un problema con su hijo porque su hijo le creció el cabello y no se lo quería cortar. Y el padre fue al dormitorio, tomó una escopeta y le disparó al hijo en el cabello, justo en el pelo largo. Este es el problema, y la mitad de ustedes tienen el pelo largo. Puedes hablar con tu papá y con tu mamá y les pides ideas y ponen sus ideas en común y vienen a una pequeña reunión familiar y tal vez tengan un pequeño compromiso si están de acuerdo en que el pelo sea largo. Y entonces déjenlo limpio. Y me gustaría decirles a los jóvenes que se bañen de vez en cuando, por favor. Complace a la generación anterior con un grato olor. Dices que los jóvenes quieren ser aceptados, no quieren ser rechazados, no quieren ser rechazados por la familia o por la sociedad, pero muchos jóvenes se sienten rechazados, se sienten incluso rechazados por Dios, pero Dios te ama, por eso desarrollan profundos problemas psicológicos, emocionales. Dios no te rechaza, Dios te ama. Él te ama tanto que dio a su Hijo para que creas en Él y lo recibas y tengas vida eterna. ¿Sabes que una de las cosas más terribles en la vida es la prisión? Es el sentimiento de aislamiento y el rechazo. Y sabes que el infierno es el rechazo total. Eso es el infierno. El infierno es ser totalmente rechazado de todo el universo, separados unos de otros, separados de Dios. Eso es el infierno. Y luego los jóvenes quieren ser escuchados. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuántos jóvenes me dicen cuando les hablo y les doy un consejo a ellos? Dicen: mis padres no me escuchan. Demasiadas veces nosotros los padres somos buenos para dar consejos, pero somos cortos para escuchar, y ese es el problema. Como el médico que receta un medicamento sin antes diagnosticar el caso. Escuche a su hijo. Escuche a los adolescentes. Solo escuche. Los millones de jóvenes están pidiendo ayuda por dentro.
pero nadie los escucha. Y esa es una de las razones que ocurren y recurren a la droga para aliviar su dolor y vivir en un mundo donde nadie los quiere escuchar. Escúchelos y luego los jóvenes quieren que sus padres los perdonen. Y los padres quieren que los jóvenes perdonen también. Dijo una niña alguna vez mi padre dijo que mis padres serán los últimos en el mundo en perdonarme. Cuando ella vino con su terrible problema, mi esposa me dijo que el matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. ¿Y qué razón tiene que aprender a perdonar? Y ellos nunca van a ser un matrimonio feliz si en esta tierra no pueden perdonar. Deben perdonar y en su matrimonio, y lo mismo en la relación entre los jóvenes y los padres. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar, nunca guardar rencor, nunca dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué sería maravilloso si fueras a casa y le dijeras a tu madre y a tu padre: lo siento, por favor, perdónenme lo que hice el otro día? Por favor, perdónenme. ¿No sería algo maravilloso en la plataforma esta noche? Escuché la historia del primer ministro de África en Kenia Oriental. Me contó la historia que nunca olvidaré. Dijo: cuando el señor llamado Kenyatta se convirtió en el primer ministro de Kenia, en África Oriental, que el primer ministro, el día en que fue el primer ministro, había sido acusado, como todos ustedes recuerdan, de ser uno de los líderes de Mao y toda la terrible matanza y sufrimiento que sufrieron muchas personas tenían grandes resentimientos contra el señor Kenyatta, y él y su gente tenían gran resentimiento contra ellos, y se puso en la radio y habló a la nación como primer ministro y concluyó su discurso diciendo: te perdono y por favor perdóneme. Qué maravilloso, tomó una gran decisión. Te perdono, ¿lo harías? Sería algo maravilloso si esta cuestión racial en Estados Unidos pudiéramos ser todos perdonados, mirarnos a la cara y decir: perdónenos, por favor. Seré honesto contigo, no puedo evitar lo que hicieron mis abuelos, mis ancestros, y tampoco ustedes. Pero podemos ser responsables de lo que hacemos ahora. Y la palabra más grande que necesitamos es: por favor, perdón. Y ser humildes. Pero es verdad, en cada área de nuestras vidas necesitamos perdón. Debemos perdonar a nuestros jóvenes y los jóvenes deben perdonar a sus padres. Muchos de ustedes, padres, han hecho lo mejor que han podido. Pero a estos jóvenes les parece que no aprecian ni lo que hacen y se vuelven ingratos y hacen todo tipo de cosas para romperles el corazón. Les pido a algunos de ustedes jóvenes esta noche para perdonar a los padres por los errores que podrían haber cometido contra ustedes. No son perfectos, oren por ellos. Ellos llevan una pesada carga sobre sus hombros también. Necesitan sus oraciones para que Dios los ayude. ¿Y cuántos de ustedes jóvenes aquí esta noche conocen a Cristo, pero tus padres no conocen a Cristo y tienes un trabajo en el hogar de vivir para Cristo? Conozco a decenas de jóvenes que son los únicos cristianos en su hogar, pero conozco una niña que era la única cristiana en su hogar hace un año, y su padre es un hombre prominente en Estados Unidos, y esta niña oró y ganó a sus hermanas para Cristo, ganó a su madre para Cristo, y finalmente unas semanas más tarde ganó a su padre para Cristo. Un niño pequeño los guiará a ustedes para ganar a su padre y a su madre a Cristo. Y sus padres, nunca dejen de orar por sus hijos. Oren por ellos de inmediato, porque incluso después de que estén muertos y desaparecidos, Dios responderá muchas de sus oraciones. Y ese niño nunca mientras viva se va a dejar de acordar de esas oraciones que un padre hizo por él. Cree en Dios. No se dé por vencido. No se dé por vencido por ellos. Mi esposa dice que uno debe tener siempre esperanza y templanza. La gente muchas veces se sorprende de cuánta autoridad necesitan y la seguridad que necesitan para disciplinar. Y a veces disciplinar, la Biblia dice que a quien ama el Padre disciplina.
Y cuando son muy jóvenes a veces tienes que azotarlo. Y la Biblia te dice, y si no lo haces, estás descuidando a tu hijo y mostrándole que no lo amas. No me importa lo que digan los psicólogos modernos. Estoy diciendo que la Biblia dice, y lo creo, y creo que funciona. Y la Biblia